Un saludo afectuoso para todos ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de presentarles este mensaje, este resumen de la lección. Nuestro tema de hoy es ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tenemos de estudiar tu santísima palabra. Gracias, Señor, porque en este trimestre estamos estudiando estos principios tan maravillosos que se aplican a nuestra vida práctica. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te rogamos que bendigas a cada familia que está participando con nosotros a través de este medio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, nuestro tema es ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El clamor de los reformadores fue volver a las fuentes. Esto implicaba que los reformadores decidieron volver a las escrituras como la fuente original del cristianismo y los deberes del cristiano. Los reformadores rechazaron las tradiciones que sustituyeron los principios de la Biblia en la iglesia medieval. Sabemos que eso fue un proceso, pero fue un proceso que llevó a una oscuridad total en la época medieval. Los cristianos fieles necesitamos regresar a la Biblia como fuente de autoridad para nuestras vidas. El posmodernismo no reconoce la Biblia como la palabra de Dios. Y vamos a ver la posición posmoderna acerca de la Biblia, porque esto es bien importante en el tiempo que vivimos. El posmodernismo aprueba el deconstruccionismo. Los deconstructores posmodernistas postulan que el texto bíblico no dice lo que aparenta decir, que el texto tiene múltiples significados y que su significado real no se puede discernir. Añadiendo a esto, hay personas que en nuestros días creen en realidades alternativas. Les presento una breve lista para ser más claro en relación a lo que piensan los postmodernistas. Número 1. Cuestionan la inspiración y la autoridad de la Biblia. Número 2. Piensan que la Biblia es un conjunto de ideas de gente de cultura primitiva que no podía entender el mundo como lo entendemos en el presente. Número 3. Niegan el factor sobrenatural de las Escrituras y su poder espiritual. Número 4. Declaran que la Biblia es la opinión del hombre acerca de Dios en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre. Número 5. Creen en la pluralidad de la verdad, que hay muchas verdades, y rechazan la existencia de la verdad absoluta. Para ellos la verdad es relativa. Resultados de la posición postmoderna: la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante. La Biblia no puede ser usada como norma para la vida. La Biblia es tratada como un libro común de invención humana. Las verdades bíblicas han sido distorsionadas y Dios ha sido desacreditado como el autor de la Biblia, y se menosprecian los preceptos de las Sagradas Escrituras. La posición que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día difiere mucho. Creemos que la Biblia es la revelación divina. Contiene principios normativos para los creyentes y también creemos que la narrativa de la Biblia está fundamentada en hechos históricos reales. Esta es nuestra primera creencia fundamental y es importante que la revisemos aquí. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia y la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados a través de la historia. En el Nuevo Testamento podemos ver la manera de interpretar las Escrituras como Jesús y los apóstoles la interpretaron. En la primera sección consideraremos escrito está. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio del Salvador. Después el Espíritu Santo lo guió
al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Y este es el relato de las tentaciones, como lo encontramos en Mateo 4, 1 en adelante. Es importante que nosotros veamos detalles sobre las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo se defendió Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto? Primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús apunta hacia la palabra de vida y su fuente suprema y divina. De esa manera confirma la autoridad de la Escritura. Cuando vino la segunda tentación, al amor, a la ostentación y a la presunción: si eres hijo de Dios, échate abajo. Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo en la tercera tentación, Jesús respondió: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y en nadie más, y que la sumisión a su palabra es verdadera adoración. En las tres tentaciones, Jesús respondió con la palabra de Dios para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debiera ser una lección muy poderosa para todos nosotros mientras enfrentamos las tentaciones, los desafíos de la vida moderna, las dudas que tenemos en nuestros días sobre la protección de Dios. La Biblia, y solo la Biblia, fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Para Jesús, las Escrituras tienen la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera su ministerio comienza con un seguro fundamento, y él continúa construyendo sobre la confiabilidad de la Biblia. ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús? La segunda sección trata de Jesús y la ley. En Mateo 5, 17 al 19, leemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús les enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley. Jesús no dudó de la autoridad ni de la relevancia de la Escritura. Él acudía constantemente a ella como a la fuente de la autoridad divina. A los saduceos Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, de acuerdo a Mateo 22, 29. En Mateo 23, versículos 2 al 3, Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
La enseñanza de los escribas y fariseos podía estar correcta, pero en la práctica eran legalistas y tenían el corazón lleno de maldad. Porque os digo, también añadió Jesús en Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús enseñó que un conocimiento superficial, intelectual de la Biblia y sus enseñanzas no era suficiente para llegar a la verdad y sobre todo para conocer a la verdad personificada en Cristo Jesús. Jesús consideró la ley de Moisés como parte integral de las Sagradas Escrituras. En Mateo 22, 36 al 40 leemos: Se acercó un hombre al Señor y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esta declaración al intérprete de la ley, Jesús resumió los 10 mandamientos dados a Moisés como 1500 años atrás. Deberíamos reconocer el énfasis que Jesús hace en la ley del Antiguo Testamento y cómo la eleva al más alto nivel. Lo que Jesús estaba enseñando se basa en la ley del Antiguo Testamento. Jesús también exalta todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, ya que esta es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y los escritos, las tres divisiones grandes hechas por los judíos en aquel entonces. Elena de White escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21 y también la página 22, Cristo señaló las Escrituras como un libro de autoridad incuestionable, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. ¿Qué fuentes de autoridad pueden interferir a nuestra sumisión a la palabra de Dios, a tu sumisión a la voluntad divina? Tu familia, tus filosofías, tus prejuicios, tu cultura, tu educación. La tercera sección trata de Jesús y toda la Escritura, como está establecido en nuestra lección. Jesús usó las Escrituras para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio. Eso está ejemplificado en el Evangelio de Mateo. Particularmente el capítulo 24, el versículo 15 menciona la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Así que Jesús está introduciendo todos esos conceptos en relación al Antiguo Testamento, la profecía de Daniel. Después que Jesús resucitó, enfrentó las dudas de sus discípulos citando las Escrituras. En Lucas 22, Jesús se les aparece a dos que van camino a Emaús. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Allí leemos: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El énfasis está en todas las Escrituras. En Lucas 24, 27, Jesús se refirió otra vez a todas las Escrituras. Esto se vuelve en un énfasis continuo porque Jesús está aludiendo a la ley de Moisés, los profetas y los salmos en San Lucas 24. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos debían exponer todas las Escrituras para brindarles entendimiento y poder a los conversos nuevos en todo el mundo. Las enseñanzas de Jesús se basan en todas las Escrituras. Es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como Él vino, y es en cumplimiento de las profecías de las Escrituras como se sometió a su Padre. Les mencioné anteriormente en otro estudio que algunos piensan que solamente el Nuevo Testamento es válido, pero aquí encontramos esa perfecta armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús aceptó todas las Escrituras, y si Él aceptó todas las Escrituras, ¿no debiéramos hacer también nosotros, como creyentes modernos, lo mismo?
En la cuarta sección de nuestra lección trata de Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de nuestra vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. En Mateo 19, 4 y 5, Jesús atribuye a la palabra del Creador lo que escribió el narrador del Génesis. Jesús considera que Dios es el autor de la declaración, el que los hizo al principio, aunque la haya escrito Moisés. Jesús sistemáticamente considera a las personas, los lugares y los hechos del Antiguo Testamento como verdades históricas. Yo les he enseñado en muchas ocasiones que Dios es alguien que está interviniendo en la historia y por eso tenemos la profecía y podemos relacionarla con la historia de la humanidad. Se refiere a Génesis 1 y 2, a Abel en Génesis 4, a David comiendo el pan de la proposición y a Eliseo, entre otras figuras históricas. Habla repetidas veces de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad. Jesús declaró sobre los días de Noé: estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Jesús se refirió a este acto poderoso del juicio de Dios como un hecho histórico. Debido a que Jesús mismo menciona a estos personajes históricos como reales, nosotros debiéramos tratarlos de la misma manera y no caer en el engaño de los cristianos postmodernos que cuestionan la historicidad de muchos relatos bíblicos. Nuestra quinta sección se titula Los Apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que lo hizo Jesús, en cuestiones de doctrina y ética, además cumplimiento profético. El Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu, los discípulos alababan a Dios por la liberación de Pedro y Juan. Recuerdan ustedes que ellos estuvieron presos. En su alabanza elevan sus voces, reconociendo a Dios como el Creador y por hablar a través de David su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. Los autores del Nuevo Testamento confiaron en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones, temáticas, motivos y posiblemente la tipología, la cantidad aumentaría considerablemente. El Nuevo Testamento hace referencias a las profecías del Antiguo Testamento con la frase escrito está. Todo esto nos confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Los hombres, de acuerdo a Elena White, se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, las descartan por falta de credibilidad. Hay escepticismo, incluso en algunos eruditos bíblicos. Y por eso es tan importante que nosotros estemos estudiando estas lecciones, no solamente estas, sino todas las del trimestre. Vean ustedes cómo se refleja el escepticismo de algunos eruditos. Número 1. Rechazan una creación literal de 6 días.
y aceptan millones de años de evolución. Número 2, rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído, en un mundo perfecto. Número 3, rechazan un diluvio universal. Número 4, niegan la existencia literal de Abraham. Número 5, no creen en la historia del Éxodo. Número 6, rechazan los milagros de Jesús. Número 7, niegan la resurrección corporal de Jesús. Número 8, algunos rechazan la idea de la profecía predictiva en la que los profetas vaticinan el futuro, milenios antes o siglos antes. Ustedes pueden ver que la mayoría de estos aspectos indican su negación del poder sobrenatural de Dios manifestándose en la historia de la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios en forma escrita. Los profetas, los apóstoles y por excelencia Cristo mismo aceptaron la Biblia como la palabra de Dios. Yo la acepto como la palabra de Dios y que es normativa para mi vida. A través de ella Dios reveló la historia de su amor por la humanidad, la creación del hombre, el plan de salvación por medio de su máxima revelación a través de Cristo Jesús. Es mi deseo que en la palabra de Dios encontremos nuestra identidad, encontremos el amor de Dios. Hubo un tiempo en que el pueblo fiel era conocido como el pueblo del libro, y solamente hay un libro por excelencia, la palabra de Dios. Que nosotros recibamos el perdón de Dios, que aceptemos la salvación provista a través de Cristo Jesús, que recibamos aliento, ánimo y esperanza, porque las palabras que Jesús nos dio a través de las Escrituras son espíritu y son vida para nosotros. Quiero terminar con una ilustración, una historia sobre Martín Lutero. En 1521, Martín Lutero fue convocado por el emperador romano a Worms, Alemania, donde esperaba ser juzgado por el concilio o la dieta. ¿Se retractaría Lutero? ¿Rechazaría sus escritos que habían conmocionado a toda Europa? ¿Defendería el principio de sola escritura? ¿Defendería la necesidad de los creyentes de usar solamente la Biblia como su fuente de autoridad? ¿O se retractaría? Lutero se presentó ante el emperador y las más encumbradas autoridades civiles y eclesiásticas de su tiempo. Un grabado, una representación gráfica del artista Lucas Cranach, presenta a Lutero hablando con audacia y refleja su fuerza y determinación. Cuando llegó el momento, él habló de manera directa y honesta. Estas fueron sus palabras: ya que su majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta clara, yo voy a darla, a menos que me convenzan con testimonios bíblicos o con razones evidentes, porque yo no puedo confiar en las decisiones del Papa ni de los concilios, porque es muy evidente que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Que Dios me ayude. Amén. La Biblia
Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias en esta hora por haber meditado en tu palabra. Tantas cosas hay, Señor, que podemos aprender de ella. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte, pero también podemos observar cómo te has manifestado a tus hijos a través de la historia. Y podemos tener una claridad meridiana sobre el gran conflicto entre el bien y el mal. Gracias, Señor, porque en estos días de prueba, de crisis, tenemos el consuelo de tu palabra. Hemos recibido como iglesia mensajes de los salmos y te damos gracias por esos mensajes que nos dan esperanza. Tu palabra realmente es viva y eficaz. Y rogamos, Señor, que cada uno de nosotros tome la decisión de someter su conciencia solamente a tu palabra. Que la paz del cielo esté con cada uno y te rogamos que nos mantengas protegidos bajo tus alas, seguros y sobre todo muy cerca de tu corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, queremos darles gracias de todo corazón por tomar tiempo para participar con nosotros, con nuestros servicios y también aquellos que siempre están
comunicándose con sus amigos, con familiares, para hacerles conocer que tenemos estos lindos mensajes de la palabra de Dios en nuestro canal de YouTube. El Señor les bendiga y los siga protegiendo en los siguientes días, hasta que nos volvamos a reunir en nuestra iglesia. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera, el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí